Listo, Random. profe, un momento. Sí, señor, ya la... habilite la opción, profe, para Sí, compartir ya está pantalla. habilitada. No, no me permite, me dice que está inhabilitada. ¿Mm? Le doy acá a compartir pantalla. Ah, no, ya ahora sí. Listo, profe. Listo. No la veo. Bueno, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, Empieza. fíjese, retomo, retomo el tema de ayer. Eh, decíamos que para nosotros hacer un análisis y establecer un análisis de costo, ¿cierto? Tenemos que mirar primeramente, ¿qué cosa, Angie? ¿Qué cosa es lo primero que tenemos que mirar como contadores? La situación financiera de la empresa. Bien, los estados financieros, ¿verdad? Y ¿cuáles son los dos estados financieros que nos reflejan el estado de situación financiera de la empresa? ¿Cómo me El, encuentra el estado? Los dos. Primero, el estado de situación financiera, muy bien. Y segundo, el estado de resultado. Como contadores nos enfocamos ahí, porque ahí vamos a mirar el activo, el pasivo, el patrimonio, bienes, deudas y capital de la empresa. Y además utilidades en un momento dado. Y segundo, el estado de resultado que nos va a conducir, ¿verdad? El estado de resultado nos va a conducir a mirar las operaciones de la organización. Ahí miramos los costos, los gastos y los ingresos. Bien, entonces, a un periodo determinado, ¿verdad? En este caso, los estados financieros en el último periodo. Bien. Luego, ¿cuál es el otro elemento que hemos tenido o que podemos ver o que vamos a ver? El otro elemento principal para mirar a la empresa, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Aló. Profe, Aló. los inventarios. Los inventarios, muy bien. Teniendo en cuenta que los inventarios representan en el estado de la situación financiera la materia prima directa y materia prima indirecta. Entonces, adelante con los inventarios. Bien. Entonces, aquí miramos que esas dos cuentas, materia prima directa y materia prima indirecta, representan los inventarios con que cuenta la empresa en un momento dado para, ¿para qué? Para la elaboración del producto. Bien, ¿dónde se encuentran esos inventarios o dónde están esos inventarios de materia prima y dónde están esos inventarios de materia prima directa e indirecta? ¿Cierto? Que son los elementos fundamentales para la elaboración del producto, del bien o el servicio de cualquier empresa. En esta empresa, de acuerdo a este ejemplo, la empresa que se dedica a hacer cerveza, ¿verdad? A hacer cerveza, tiene materia prima, tanto material directo como material indirecto. Eso lo encontramos en una tarjeta de Cardex, ¿verdad? Una tarjeta de Cardex. Esta tarjeta maneja el PEPS y la pregunta es, ¿qué es el PEPS? Es el sistema de inventario PEP, primeras en entrar, primeras en salir. También hay un web que es primeras en entrar, últimas en salir o últimas en entrar, primeras en salir. O sea, es a lo contrario. En este caso, esta empresa maneja el CARDES con el sistema de inventario PEPS, puesto que este es una materia prima que puede entrar en proceso de descomposición. Entonces, es necesario que si entró, es la primera que entra la materia prima, en este caso la cebada, ¿verdad? Entra y de inmediato debe salir, ¿ok? No se acumula, los dueños de la empresa no acumulan, no les permite, o sí les permite, pero ellos
utilizando este sistema, lo que van entrando lo van utilizando, lo van transformando, lo van utilizando para el desarrollo de producto, en este caso la cerveza. Bien, bueno, entonces esta materia prima se deposita en el Cardex, las tarjetas de Cardex. Esto es para manejar inventario. Y como lo hemos dicho ya, el inventario PEPS, que significa primeras en entrar, primeras en salir. Bueno, muy bien. Adelante. Tercer elemento. ¿Cuál es el tercer elemento? Bien, entonces nosotros... Nómina, profe. Muy bien. Fíjense una cosa, ¿por qué en este orden de ideas? Primero los estados financieros. En los estados financieros miramos la, la materia prima, ¿verdad? Bien, cuando ya vamos a analizar costos, entonces miramos primero la materia prima o material directo y material indirecto. Luego el segundo elemento, que es la mano de obra. La mano de obra lo vamos a encontrar, obviamente, ¿dónde? En la nómina. En este caso debemos analizar la nómina para ver qué personal trabaja directamente en el proceso de producción y qué personal no trabaja en el proceso de producción. Aquí vemos, muy bien, gracias, déjamelo así. Bien, vemos que, por ejemplo, la empresa consta de un gerente general, un contador o jefe financiero, un jefe de inventarios y mercancías, jefe de área de ventas, una secretaria administrativa, un asistente contable, un asistente de bodega, inventario, una persona que se encarga de las ventas y el servicio al cliente y una persona encargada de la distribución y los despachos. Esos son, estamos hablando de una nómina relacionada con quién, con una nómina con la que va a estar directamente va a estar directamente con la empresa, pero no está ligada con el proceso productivo. Entonces podemos decir de que este personal es mano de obra indirecta, ¿verdad? Mano de obra indirecta. Hay una mano de obra, ahora, ¿por qué mano de obra indirecta? Porque no está dentro del proceso de producción de la cerveza. El otro personal es la mano de obra directa. Por ejemplo, aquí tenemos el proceso técnico del proceso de alimentos, supervisor de producción, el operario de producción y otro operario de producción. Ellos se van a encargar de producir la cerveza, ¿ya? Esos sí están directamente ligados con el proceso de producción de la cerveza, por lo tanto, corresponde a la mano de obra directa, ¿verdad? Teniendo en cuenta que mensualmente se van a pagar 4 millones de pesos. Ya, bien, 4 millones de pesos. Entonces ya tenemos aquí hasta esta altura, tenemos dos elementos del costo. Primero, material directo y materia prima, material directo e indirecto. Y tenemos ¿qué cosa? Mano de obra directa, mano de obra directa. Entonces tenemos dos elementos de costo. Nos faltaría uno. ¿Cuál? ¿Cuál nos faltaría? A ver, ¿quién me dice? Costos indirectos de fabricación. Muy bien, costos indirectos de fabricación. Entonces, los costos indirectos de fabricación los va a determinar, adelante, Brandon, los va a determinar la empresa. En este orden de ideas, súbelo. En este orden de ideas, como esto es una empresa, perdón, el producto que se produce es cerveza artesanal, nosotros tenemos que ser muy finos. En este caso, la empresa tiene que ser los administradores muy finos para ver qué elementos hacen parte de los costos indirectos de fabricación. Entonces, nos encontramos que, por ejemplo, para producir, ¿verdad? Para producir, decíamos que en el mes de diciembre, puesto que el mes de diciembre se mueve bastante, eh,
los tres elementos serían materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Si ustedes miran en la tablita de los costos indirectos de fabricación, son digamos que 2 veces mayor que la materia prima y 3 veces mayor que la mano de obra directa. Y la pregunta es ¿por qué? Porque los costos indirectos de fabricación son muchísimos elementos, ¿verdad? Para un costo total de 13.144.000 y un costo unitario de 4.295. Pregunto, Brando, ¿cuántas unidades se van a producir? ¿Se van a producir cuántas? En esa orden, en 3.060, la profe. orden 1, 3.060 60 botellas. unidades. O Eso, sea, unidades, profe. ¿cómo? Sí, señor, unidades. 3.060 unidades. O sea, a la empresa, cada unidad le va a costar 4.295. Me adelanto un poco con la pregunta, Brando. ¿Cuánto, a cómo venden cada cerveza? Profe, ¿A es que ese cómo? Excel no trae la parte del precio, pero creo que valía como 4.700, algo así. Bien, como 4.700 para no afectar el precio de la el precio de la cerveza en el mercado. Entonces, Sí, fíjese, señor. producir una cerveza a Celixa Cervezas y Licores, producir una cerveza, una cerveza con botella, con tapa, con sello, con todo el cuento, y la cerveza en líquido le cuesta a ellos 4.295. ¿Verdad? A ellos le cuesta producir una cerveza 4.295 pesos. Bien, bájala un poquito, Brando. Bien, ahí. Entonces, estamos viendo de que para el mes de diciembre, la empresa tiene 4 órdenes de producción en 4 días. El día 10, el día 15, el día 19 y el día 23. Vemos que, por ejemplo, en el día 19, que es la orden número 3, aumenta va aumentando, ¿verdad? O sea, aumenta, disminuye. Eso es por la periodicidad, porque las órdenes de compra, las órdenes de producción se hacen de acuerdo al pedido que hacen los diferentes clientes de la empresa. Bien, entonces encontramos de que para el mes de diciembre del 2019 se elaboraron 11.250, ¿verdad? Esas 11.250, si las multiplicamos por el costo unitario, nos va a dar el costo total de producción. Entonces multipliquemos 11.250 por el precio de arriba. 11.250 por 4.295. Bien, ¿cuánto es eso? Bien, entonces la producción a diciembre, ¿verdad? La producción a diciembre, la producción a diciembre del 2019 es de 43.318.750. ¿Ya? Ese es el promedio de ventas, perdón, de costo, el costo, ¿cierto? El costo. Estamos hablando del costo. O sea, producir 11.250 cervezas, ¿verdad? A ese costo, 4.200 y pico, el costo total de producción en el mes de diciembre es de 48.318.750 pesos. Para que veamos, ese costo, ese es el costo de producción. Ya la empresa debe contar con 49 millones, por decir algo, 49 millones para producir 11.250, ¿verdad? Y satisfacer la necesidad o la demanda de los clientes. Bien, ¿ok?
Vamos a tenerlos ahí un momentico para que veamos los tres elementos del costo. Bien, entonces, material directo, material indirecto, mano de obra. Bien, todavía no, ahora lo mostramos. Ahora mostramos el proceso contable de cómo se elabora el proceso contable en la empresa, cómo se desarrolla, cómo se ejecuta la causación de las cuentas a través del sistema. Ok, ahora lo hacemos. Entonces yo quiero que analicemos un poco, a ver, y que me pregunten si hay dudas e inquietudes. Entonces quiero preguntar si... súbelo un poquito, Brando, por favor, si eres tan amable. Bien. Entonces fíjense una cosa. El costo, ¿cuántos elementos tiene? ¿Quién me dice? A ver, Tres. tres. Profe. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Recordémoslo. Ahí están, muéstraselo, Brando, por favor. ¿Cuáles son? A ver. El de materia prima directa, Sí. mano de obra directa, costos indirectos de fabricación. Bien, bien. Ok. Jóvenes, ahí está el éxito. Ahí está el éxito del costo. Todo, absolutamente todo. Le damos gracias a Brandon y al equipo porque traímos qué cosa. Todo este ejercicio que nos ayuda ¿cómo se llama? Nos ayuda a qué? A minuciar, interiorizar, escudriñar los tres elementos del costo. Entonces, los tres elementos del costo, ¿cuáles son? Otra vez, ¿cuáles son? A ver, repítanlo. Primero, a ver, repítanlo. Materia prima directa, Materia mano prima de obra directa, indirecta, mano de obra directa de y costos indirectos de fabricación. Bien. Hacia la derecha, Brandon, por favor. ¿Ya? Hacia la derecha. Bien, entonces fíjate una cosa acá. Sí, bueno, esto todavía no lo vamos a mirar, pero para que tengamos en cuenta, todavía no lo vamos a mirar, pero para que tengamos en cuenta todo lo que tiene que ver con la producción de un bien, un servicio. Devuélvete, Brando. Devuélvete. Bien. Bien. Entonces, ok. Es necesario que la empresa, la blanca, ¿sí? Es necesario que la empresa tenga claro, estos tres elementos del costo. Materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Ya nos hemos dado cuenta que la materia prima directa está compuesta por qué. A ver, según el ejercicio. ¿Quién me dice? La materia prima directa está compuesta por qué elemento. A ver, ¿quién me dice? La materia prima directa está compuesta por qué. ¿Los insumos? Los ¿Cómo? insumos, por los insumos. O Pero sea, ¿cuál es insumo? A ver, materia prima directa, ahí está. Sí, pero ¿cuál? Ahí está, ¿cuál? La ¿Qué es? escoba. A ver, o sea, tenemos que, sí, nosotros decimos insumos, pero ¿cuáles son los insumos? ¿Ya? En este caso, ¿cuál? ¿Qué estamos produciendo cebada. nosotros? ¿Qué produce la empresa? Cerveza. cerveza. Bien. ¿Cuáles son esos insumos para la elaboración de cerveza? Ah, La la cebada, cebada. La cebada, lúpulo. la cebada. Ah, Primeramente, ok. la cebada. Ok, la cebada. Por ejemplo, vamos a salirnos un poquito. Vamos a hacer arepa. Arepa de maíz. Arepa de arepa. De maíz. Esa, Sí. arepa de maíz. ¿Cuál es? Sí, muy bien. La arepa. ¿Cuál es la materia prima de la arepa? La harina, El la masa, maíz. sí. El maíz. A ver, entonces, si Bueno, nosotros... depende, ¿no? Depende de qué la arepa. Bien, eso, Sí. eso. Muy bien, muy bien. Si la vamos a hacer de harina, ¿verdad? Entonces compramos la harina. Y si la vamos a hacer de maíz, compramos maíz, ¿verdad? Porque Ujú. son dos Maíz. cosas completamente diferentes.
la harina de maíz y el maíz. Entonces, en este caso, tenemos que ver, sí, cuáles son los insumos. Entonces, la empresa tiene que identificar claramente cuál es la materia prima directa. Bueno, vamos a decir lo que vamos a hacer lo de maíz. ¿Cuál es la materia prima directa? A ver, ¿quién me El dice? maíz. Maíz. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que tenerla clara. Ya, tenemos que tener claro cuál es la materia prima. ¿Cuáles son? Bien, de maíz. Ahora, ¿cuáles son la materia prima indirecta? Profe, la mantequilla, la sal. Exactamente, la mantequilla, la El sal, agua. el agua, No, eso. esos son costos indirectos, ¿no? El Sí, agua. sí, pero la mantequilla, Ah, primero, sí, la porque materia prima para hacer una arepa. La materia prima directa es el maíz. Entonces, cierto, molemos el maíz, y tenemos ahí la masa. A esa masa hay que echarle un poquito de agua, hay que echarle un poquito de sal, hay que echarle mantequilla. Esos son materia prima indirecta. ¿Ya? Al igual acá, para hacer la cerveza, la materia prima directa, ¿cuál es? ¿Cuál es la materia prima directa? la cebada, el lúpulo, etc. Bien, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Materia prima directa, cebada, lúpulo, ¿y qué más? Y la levadura. Sin eso no hay cerveza. Sin eso no hay cerveza. Esa es la materia prima. Ay, el iris mosh. Esos son la materia prima directa para elaborar una cerveza. ¿Por qué es directa? Porque si no hay esos elementos, no hay cerveza. ¿Me hago entender? ¿Por qué directa en maíz? ¿Por qué directo? Porque si es una arepa de maíz, si no hay maíz, no hay arepa. Independientemente que esté bajita en sal, perdón, en sal o en azúcar o que tenga mantequilla o que no tenga, pero para tener arepa de maíz tenemos que tener el maíz. Igual acá. Ok, eso son materia prima directa. Obviamente, ¿dónde vamos a envasar una cerveza? Ese es La, material. ¿Dónde? ¿indirecto? Material directo. ¿Qué se le pone a la cerveza? La etiqueta. ¿Qué se La le coloca a la etiqueta. cerveza? La La botella, tapa. la tapa. Las botellas, la tapa y la etiqueta. ¿Y dónde se envasan esas botellas? En las canastas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no vamos a andar con las botellas en la mano. Primero que todo, debemos meterla en botellas. Y a las botellas hay que ponerle una tapa. Y a esa botella con tapa tenemos que ponerle una marquilla. ¿Cierto? Y como son muchísimas, son 11.000 botellas, 11.000 cervezas que deben estar envasadas en botellas, esas botellas deben estar en unas canastas. Las canastas pueden ser de hierro, pueden ser plásticas o pueden ser de madera. En este caso se cogen las plásticas porque son más herméticas, más seguras, etc. Eso es material directo. Pero yo hago una pregunta. Si si no hubiera botellas, ni canastas, ni hubiera sellos, ni tapas, ¿existirían las cervezas? No. Claro que sí. Sí. Lo que Claro. cambia es el envase. Y lo que cambia es el envase, las tapas, eso, obviamente, eso es necesario, pero la gente se toma se toma las botellas o la cerveza que está dentro de la botella. La Profe. cerveza. Por eso es directo una cosa y por eso es indirecto. ¿Me hago entender? Ambos son necesarios, Ujú. pero uno es directo y el otro es indirecto, porque la gente toma es cerveza y la cerveza es líquida, no, independientemente que esté en una botella, en una lata, en una canasta, lo que sea. Ok, eso es importante, pero la gente consume es la cerveza.
obviamente que como cerveza es un equipo que hace parte, en este caso, este tipo de cervezas artesanales, es muy importante la imagen de la casa fabricante, en este caso la empresa. Por eso hay que ponerle un sello bien bonito, una botella bien bonita, hay que prepararla con su detalle bien bonito y el negocio y toda la cosa. ¿Para qué? Para que el negocio, o sea, el negocio que es la venta de cerveza, se vuelva un distintivo, se vuelva innovador y se haga una marca, se convierta en una marca diferente para que la gente vaya y diga, hey, vamos allá donde Celic Sachs, vamos a cerveza Celic, vamos allá que esas cervezas están chéveres, ¿qué tal? Bueno, en fin, de eso se trata. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, profe. señor. Bien, bien. Fíjense que todo hace parte de un equipo. Todo está metido dentro de un equipo, ¿verdad? El equipo de costos, el contador debe analizar muy bien todo esto. Debe tenerla clara, clarita para minimizar, aumentar. Ahora, bien, otro elemento que necesitamos. Entonces ya hemos conocido 3 elementos. Primero, materia prima directa, materia prima indirecta, ¿verdad? Segundo, mano de obra directa. Y tercero, los costos indirectos de fabricación. Vamos a hacer un análisis de los costos indirectos. La toalla no. Los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación. Bien, los costos indirectos de fabricación. Vamos a mirar los costos indirectos de fabricación. Después, primero estamos analizando cada elemento. Después vamos a mirar la causación de las cuentas. ¿Dónde están los costos indirectos de fabricación? A ver, ¿dónde están, Brandon? Bien, ahí están. Recuerden que así como la materia prima, ¿verdad? Y la, y la mano de obra, materia prima y mano de obra, están en el primer, en el estado financiero, el estado de la situación financiera, ¿verdad? Los costos indirectos de fabricación están en el estado de costo y producción y venta. Estado de costo de producción y venta. Este estado, entonces, ¿cuántos estados hemos visto o hemos analizado o vamos a analizar con este? Es, profe. ¿Cuáles son? Estado de situación financiera, estado de resultados y estado de costos de producción y venta. Bueno, muy bien. Este estado de costos y de producción y venta es un estado que se mira con lupa, se mira de una manera muy detallada, puesto que ahí está, ¿qué cosa? Los costos de producción y ventas. Bien, entonces tenemos que en diciembre del 2019 no había absolutamente ninguna cerveza producida. Se compró materiales en bien. Se compró materiales directos en 23.672.000, ¿verdad? Esto es costo de materia prima para usar, ¿verdad? 23.672.000, bien. Y teníamos un inventario final de materiales de 12.728.875, que son los que estaban allá. ¿Dónde? En los activos. Muéstrame el estado de la situación financiera, Brandon, por favor. Bien. ¿Dónde está eso? Mira, aquí lo estamos viendo. Materia prima o inventario, 12.728.875. Esos 12 millones
lo teníamos ahí de inventario. Recuerden que la materia prima, ¿qué es? ¿Quién me dice qué es la materia prima? Cebada, lupus y, perdón, ¿cómo es? Bueno, los tres elementos, Eso. ¿cuáles son? Levaduras, sí, señores. Levadura, cebada y el hongo, ¿cierto? Bien. Esos tres elementos es la materia, componen la materia prima directa en 12.728.875. Vamos al estado de costo. Bien, entonces es lo que estamos reflejando aquí. Inventario final de materiales, ahí lo tenemos. Se había comprado una materia, unos materiales para usar de 23 millones más el inventario que tenemos, ¿cierto? Y eso nos da un costo de materiales usados. Aquí hay una resta, ¿verdad? Aquí hay una resta. Entonces usted resta costo de materiales para usar menos el inventario final de materiales. Eso me da a mí, ¿cuánto? Bien. Entonces fíjate Un una momento, cosa. profe, ya reviso. Me dice que hay un costo de materiales usados de 11.118.125. De 11.118.125 pesos. Ahora, hay una mano de obra directa de 6.449.000, que es la que se va a pagar durante la producción, durante los 4 días de producción, ¿sí? Porque los muchachos van a producir, esos 5 muchachos van a producir la cantidad de cervezas durante el tiempo que haya que determinarse para que se elabore la mano de obra directa, ¿verdad? Luego tenemos unos costos indirectos de fabricación de 30.431.250. Bien, aquí tenemos que a la final el costo de producción debe ser de 47.998.620. El costo de producción a diciembre 31 del 2019. Nos va a costar, o le va a costar a la empresa, producir, ¿verdad? En eso, a través de esos tres órdenes, 47 millones. Brandon, acuérdate la multiplicación que hicimos de las cantidades de cervezas por las unidades. A ver, muéstrame eso. Bueno, bien. Profe, lo Aquí que hay, sucede aquí es que por orden, digamos, la primera orden varía el costo unitario, porque es que hay otras 4, entonces el costo unitario varía, por eso da diferente. bueno, Digamos acá, bien, por bien. eso. Ok, entonces el costo, bien, hay una diferencia aquí de entre 47 y 48, una diferencia, no sé de cuánto, la podemos mirar, Brando, pero esa diferencia, como dice Brando, es que no hay un costo estándar. Debería haber un costo estándar, pero de pronto no lo hay. Probablemente, diría yo, que no hay un costo estándar, puesto que aumentó algo aumentó o disminuyó, porque el precio acá es menor, el costo es menor, el costo de producción es menor en 1 millón de pesos, y eso debió ser a que hay una variación de precio, de costo. Probablemente se compró la cebada o alguno de los productos se compró a un precio más bajo o tuvo un costo más bajo. Bien, total que, bueno, no tenemos inventario final de productos en proceso, y la producción terminada equivale al costo de productos. El costo de productos en proceso se termina en el costo de productos terminados o la producción terminada. Ahora, no tenemos inventario inicial, no había nada porque
todo lo que hicimos lo hicimos en un solo proceso, en tres procesos, perdón, en un solo proceso en tres órdenes. Mercancía disponible para vender es la misma producción terminada. O sea, lo que se produjo fue lo que se inventó, lo que se inventarió bien, y lo que se inventarió fue lo que al final quedó la mercancía disponible para vender. Hay un inventario final de productos terminados. Entonces, ese inventario final de productos terminados de 4.730.820, que no sé de dónde sale, ¿verdad? Sale de productos terminados, pero tenemos que ver. Ok, bien. Entonces tenemos 47.998.620, que es la producción, menos lo que se inventarió, menos lo que se... Sí, ok, ya listo. Hay una diferencia de 4.730.000. O sea, lo que se produjo y lo que se intentó producir, menos lo que se terminó. Hay una diferencia de 4.730.000 pesos. Bien, porque al final lo que terminamos de hacer, hubo un inventario final de productos terminados de 4.700.000. Bien, ok. Mercancía disponible para la venta, 47. Muy bien, ok. Costo de venta. Entonces, el costo de venta nos resulta en 43.267.800 pesos. Ese es el costo de venta. Muy bien. El costo de venta. Bien. Costo de venta. Pregunto, ¿qué es el costo de venta? ¿Quién me dice? A ver. ¿A qué le llamamos costo de venta? ¿Quién me dice? Bien. El costo de venta, recuerden, el costo de venta es lo que a la empresa le cuesta producir para vender. Lo que a la empresa le cuesta producir para vender. Recuerden una cosa, aquí tenemos tres elementos. Costo de productos en proceso. Muéstramelo, Brando. Costo de productos en proceso, 47 millones. ¿Verdad? Se procesan las cervezas y queda una producción terminada o costo de productos terminados, 47.998. ¿Verdad? Pero hay un inventario final de productos terminados de 4.730.000. Ese inventario queda ahí. Inventario de productos terminados. Ahí queda un inventario. A ese inventario se lo vamos a restar a lo que tenemos disponible para la venta para que nos quede el costo de venta. ¿Por qué? Porque nosotros, este costo de venta es lo que realmente se produjo, ¿verdad? Pero nos queda un inventario de productos terminados, ahí un inventario, pero vamos a vender. O sea, tenemos un inventario de productos terminados en 4.730.820, pero se va a vender 43.267.800. ¿Ok? Entonces nos quedan unas cervecitas ahí de 4.700.000 y pico. Nos quedan 4.730.820 en cervecitas ahí en inventario, en la casa, en la bodega, pero se van a vender 43.267.800, que ese es el costo realmente para vender. Eso es lo que nos cuesta a nosotros vender, lo que nos cuesta a nosotros producir las cervezas. 43.267.800 para que el cliente esté feliz y contento. Preguntas, dudas e inquietudes.
A ver, pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Sí, señor. Bien. Entonces, ahora sí. Bien. Yo quería que me preguntaran quería saber si hay dudas, si hay alguna duda, si hay alguna una inquietud. Profe, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo se hizo esto? Etcétera. ¿No hay preguntas? Bien. Si no hay preguntas, vamos a colocarles un videito pequeño. Un video. Bien, vamos a colocarles un video para que miremos. Miremos. eh, Vamos a colocarles un videito corto para que despejemos un poquito la mente. Vamos a colocarles un videito cortico para que despejemos. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, bien. Vamos a ver de los costos indirectos de fabricación.
Bien, muy bien. Pregunto. A ver, ¿hay claridad o no hay claridad en los costos indirectos de fabricación? Ya entendemos por qué son mucho más grandes, o sea, son mayores los costos indirectos de fabricación que la mano de obra y el material directo. En el ejercicio que estamos analizando, nos damos cuenta de que decíamos que los costos indirectos de fabricación sobrepasan 8 veces al material directo, ¿verdad? Y sobrepasan 2 veces a la mano de obra directa. Y la pregunta es ¿por qué? Obviamente porque hay muchos elementos, como lo dice el video, que, por ejemplo, el video nos muestra de que hay muchísimos elementos en los costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Que absorben a ese costo indirecto de fabricación. Por ejemplo, la publicidad, el transporte o los fletes. Por ejemplo, la seguridad, el mantenimiento, limpieza. A ver, bueno, entonces tenemos 4, por lo menos. Además, también hay otros costos indirectos de fabricación que deben ser incluidos dentro del costo de producción. Por ejemplo, el mantenimiento de máquinas, los servicios, agua, luz, gas, etcétera, si los hay, ¿no? Entonces, estamos viendo de que todo aquello que no es ni material directo, ni mano de obra directa, ¿verdad? Ni material directo, ni mano de obra directa es un costo indirecto de fabricación. Todos aquellos costos en los que incurre la empresa, ¿para qué? Para la elaboración del producto, pero que no incluye ni el material directo, ni la mano de obra directa, material directo o material indirecto, ni la mano de obra directa. Lo que está por fuera es un costo indirecto de fabricación. ¿Me hago entender? Entonces, los costos indirectos de fabricación tienen materiales, mano de obra y otros elementos como ser operario, mantenimiento, seguridad, esos elementos que son indirectos y el costo indirecto de fabricación lo va a retomar o sea, entonces, en este caso, el ejercicio que estamos haciendo y analizando, que una empresa, en esta empresa de cerveza, para elaborar una cerveza que vale 4.200 y pico de pesos, la elaboración de una cerveza, teniendo en cuenta que la elaboración de una cerveza tiene la cerveza, el líquido como tal, ¿cierto? Tiene la botella, la tapa, el sello y la canasta, donde va. Entonces, la cerveza tiene material directo y material indirecto, ¿cierto? El líquido, ¿verdad? Luego, quien elabora la cerveza hace parte de la mano de obra directa, ¿cierto? Y ahora, obviamente, que para elaborar una cerveza se necesita... A ver, Brandon, una pregunta. Brandon, Sí, señor. una pregunta. Explícanos cómo se hace una cerveza. Yo no sé, pero explícame cómo es eso. A ver, para buscar los CIF, los costos indirectos de fabricación, o los elementos que podrían
incurrir en el costo indirecto de fabricación. A ver, ¿cómo se hace una cerveza? Profe, pues en ese caso, si quiero un momentico, comparto pantalla para mostrar la maquinaria que se utiliza. Ah, bien, Y, bien, perfecto, perfecto, muy y bien. así se Excelente, me Brandon. facilita la explicación. Ya comparto. Compartir pantalla. Listo, profe. Entonces, bueno, acá es una nota de los estados financieros que es solamente la depreciación, pero pues acá vamos a hablar de la maquinaria. Entonces, se utiliza este equipo operario y pues usa un baño térmico, una planta de tratamiento de productos cerveceros, un enfriador, un recirculado con capacidad de 350 litros, una bomba, un sifón para conservación y almacenamiento y una maquinaria y equipo de juegos de embotelladora y tapado. Entonces, pues con las primeras máquinas son las que se encargan de directamente de la materia prima directa, que es la cebada, el lúpulo, la levadura. Todo Y eso por lo último, echan cuando ahí, ya... eso lo echan ahí. Señor. Digo, eso lo echan ahí en el equipo. Eso es Sí, una, señor. eso es Cada una, uno tiene un proceso. Digamos, acá lo que hace es el baño termostático, lo que hace es destilarla. La planta de tratamiento es ¿cómo se llama eso? Para tratarla. O sea, tratarla en el sentido de, de como por ejemplo, pasteurizarla. depurarla, Eso. depurarla. En Bien. el enfriador de mosto, con potencia, lo que hace ya es como dice, cuando ya se haya destilado y se haya depurado, luego se procesa. Y cuando se hace el proceso, ya pasa la bomba de recirculado, que la bomba lo que hace ya es pasarla de botellas en botellas. Y el sifón para conservación y almacenamiento ya es para guardarla en bodega. Y por último, que la maquinaria de equipo lo que hace es embotellarla y sellarla y taparla con el Sellarla y equipo. taparla. Sí, señor. Ya, ok. Bien. O sea, cada equipo tiene un Cumple una proceso, función. pasa por un proceso. ¿Sí o no? Sí, Pregunto, señor. Brandon, estas máquinas, bien, este es el proceso de producción. Bien. Estas máquinas, eh, este, se ponen en funcionamiento con energía eléctrica, a gas, ¿con qué? Con energía, profe. Energía eléctrica. Electricidad, toda. Sí, Bien, señor. entonces ahí tenemos Costo y servicio. el primer elemento de un costo indirecto de fabricación. ¿Cuánto se gastan en la producción en energía eléctrica? Eso lo encontramos en el recibo. En el recibo, cuando venga el recibo del periodo, ¿verdad? Cuando venga el periodo de recibo, nos damos cuenta que la planta, la empresa pagó, no sé, 1 millón de pesos digo yo, ¿no? Un ejemplo, 1 millón de pesos en diciembre por producir tantas cervezas, ¿ya? A través del proceso productivo. Bien. Entonces ya tenemos un elemento del costo indirecto de fabricación, la energía eléctrica, ¿verdad? Pregunto, Brando, a esto se necesita gas natural. No, profe, es donde yo sé, no, en ningún Bueno, no, proceso se utilizó. bien, bien. Ok, ¿hay un vigilante? Sí, creo que sí. Claro, profe, sí, señor. La fábrica Bien, debe tener seguridad y vigilancia. bien. Entonces, las 24 horas, ¿cierto? Bien, entonces Sí, señor. ya encontramos, vamos a mirarlo desde los 3 puntos. Primero, material material directo, que son la depreciación de las máquinas, perdón, material indirecto, la maquinaria, ¿verdad? Que es la depreciación de la máquina, la energía eléctrica, la seguridad, y me imagino que tienen una persona de mantenimiento de las máquinas, ¿cierto? Sí, profe, esos son los operarios. Ok, entonces fíjense, Los ya tenemos seguridad, ¿cierto? Mantenimiento de los operarios de las máquinas, la depreciación de la máquina, la energía eléctrica, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puede ser? A ver. Ah, el transporte, el flete, cuando traen ¿cómo se llama? distribución. Bien. Entonces,
la distribución para vender se necesita llevar las cervezas ¿a dónde? Llevarlas ¿a dónde? A quienes le A proveemos. los clientes, ¿cierto? A los clientes. Sí, señor. Sí, a los clientes. Se necesita traer la maquinaria, perdón, la materia prima y todos los insumos acá a la bodega y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya tenemos varios ahí. Tenemos el operario de las máquinas, tenemos el vigilante de las máquinas, tenemos la depreciación de las máquinas, tenemos el flete o el transporte de qué, de la, de los insumos. ¿Qué más podría ser? A ver, según el video que miramos. Profe, El la personal de papelería. aseo. Bueno, el personal de aseo también incluye ahí, porque eso La es papelería. muy O sea, bien, manejo de documentos. sí, manejo de documentos, papelería, todos esos elementos, muy bien. Entonces, aquí hemos analizado al menos 6 o 7 elementos que hacen parte del costo indirecto de fabricación. Para que las 11.000, 11.000, ¿cómo se llama? ¿Cuántas botellas son? Perdón, 11.250. 11.250 cervezas se elaboren, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta de que tienen que incurrir muchísimos elementos, ¿verdad? De manera indirecta para establecer el costo indirecto de fabricación. Entonces, si tenemos primero mano de obra, entonces esa mano de obra está mano de obra del vigilante, mano de obra del operario de las máquinas, mano de obra de los aseadores, no sé quién. Bien, ¿cierto? Primero, ¿cierto? Bien. Luego, otro elemento que, por ejemplo, no hemos tenido en cuenta es la publicidad, ¿verdad? Publicidad también incluye ahí publicidad de la empresa, página web, el hosting. Bien, ¿sí me hago entender? Entonces, fíjate una cosa, que los costos indirectos de fabricación o los costos incurridos indirectamente en la fabricación de una cerveza, se aumenta más o el costo es mayor por los costos indirectos de fabricación que deben incluirse dentro del costo de producción de la cerveza. Son todos aquellos costos que son indirectos para fabricar cerveza por cerveza. ¿Ok? ¿Ok? Sí, profe. Bien. Preguntas, dudas e inquietudes. Bueno, hemos avanzado muchísimo, hemos avanzado bastante, puesto que ya tenemos diseñado, o por lo menos el equipo, Brandon y su equipo, nos trajeron un ejercicio ya elaborado. Es mucho más, o sea, avanzamos más y mejor cuando nos tocaría a nosotros y así lo entendemos más y mejor. Bien, a ver, bien, entonces, excelente, muy bien, felicitaciones por el grupo, qué bueno que... A ver, ¿hay una duda, una inquietud, algo que de pronto no está claro? A ver, ¿quién me dice? ¿No hay dudas? ¿No hay inquietudes? Bien, No, señor. bien, bien, ok. Entonces, ahora bien, ahora vamos a explicar ahora unos elementos de manera teórica, porque quiero que cuando vayamos a entrar en, ¿qué? Cuando vayamos a entrar en ese proceso de análisis
en ese proceso de causación de las cuentas, tengamos mucha más claridad. Bien, ¿cómo se asignan los costos? Bueno, bien, antes de hablar de asignación de costos, vamos a hablar de la diferencia que hay entre una contabilidad general y una contabilidad de costos. ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál es la diferencia entre contabilidad general y contabilidad de costos? ¿Quién me dice? Profe, la contabilidad general está más enfocada en cuanto a la comercialización y la de costos a la producción. A ver, contabilidad, diferencia entre contabilidad general y la contabilidad de costos. A ver, ¿cuál es la diferencia? Repíteme, Brando, que no te escuché muy bien. Profe, que la contabilidad general es más enfocada a la comercialización, o sea, compra y venta, mientras la contabilidad de costos es directamente para la producción de un producto o de un bien, o también de un servicio. Bueno, muy bien. Lo que dice Brandon es cierto, sin embargo, hay algo que corregirle. Repítelo nuevamente, Brandon. Profe, que la contabilidad general está más enfocada en la comercialización, mientras la contabilidad de costos en la producción. Bien. Ahí te corrijo, Brandon. La contabilidad, a ver, primero decíamos qué era la contabilidad. ¿A qué le llamamos contabilidad? ¿A un sistema de qué? A ver, De normas de normas. o de información ¿sí? O información. Bueno, pero ¿qué tipo de información? Financiera, profe, y bueno, sí, contables. Y contable. Escúcheme, escúcheme. Y cuando yo digo información, un sistema de información, hay información contable, financiera, económica, información política, religiosa. Ninguna. Económica. Bien, bien, escúchame. Bien, bien, bien. Recuerden lo que habíamos dicho. La información económica, ¿qué es la información económica y qué es la información financiera? A ver, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Que la financiera es la que maneja, o sea, como la que, el movimiento del dinero. Muy bien. ¿Y la económica? Y la económica es todo lo que son los recursos. ¿Qué tipo de recursos? Ya eso nosotros, Mm, nosotros lo hablamos. Y tenemos que tener claridad en lo que es información de una y de la otra. La contabilidad, la contabilidad es un proceso sistemático, es un sistema de a través de un sistema de información que se encarga de analizar, interpretar la información financiera y la información contable de la organización. ¿Cuál es la diferencia ahora entre la información financiera y la información contable? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia entre la información contable y la información financiera de la empresa? ¿Quién me dice? Profe, que la contable registra todo tipo de operaciones y transacciones, o sea, un registro histórico, mientras la financiera lo que hace es la circulación del dinero, o sea, las salidas y las entradas. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense una cosa. No es lo mismo la operacionalización de la información contable que la operacionalización de la información financiera. Como lo dice, ¿quién fue que respondió, Brando? Sí, señor. Bien, la información financiera de la empresa está relacionada con ingresos, o sea, entradas y salidas de dinero. La operacionalización de la información contable es lo que tiene que ver con las cuentas, activos, pasivos, patrimonio, ingreso, gasto y costo.
cuentas de orden deudora, cuentas de orden acreedora. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, la contabilidad, cuando estamos hablando de información contable, estamos hablando de la información de tipo cualitativo. Ya, por ejemplo, cuando hablamos de activos, estamos hablando de activos y la palabra activo implica los derechos, deberes y bienes que posee la organización para el desarrollo del objeto social. Eso es cualitativo. Pero cuando yo le pongo las cantidades a los activos y yo divido activo corriente y activo no corriente, entonces digo activo corriente, caja, banco, caja menor, caja mayor. Eso es de tipo cualitativo. Pero cuando le pongo las cantidades, es información cualitativa e información cuantitativa. Eso es contable. Entonces, cuando yo empiezo a operacionalizar, analizar, interpretar, detallar información financiera, es el uso y el fondo o los usos que la empresa le da a sus recursos financieros. ¿Me hago entender? ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor. Dentro de la economía del país, que es otra cosa diferente. Si el país no tuviera economía, entonces yo ¿para qué? Si el país no tiene economía, ¿para qué voy a crear una empresa? Y si yo no creo empresa, no hay contabilidad. Y si no hay contabilidad, no hay información contable ni hay información financiera. ¿Cierto? Entonces, en la economía de un país se crean las empresas para que se produzcan bienes y servicios. Se produzcan bienes y se presten servicios. ¿Cierto? Esa prestación, esa producción de bienes, comercialización de bienes y producción de servicios va a generar unos movimientos que van a ser reflejados al interior de la empresa. ¿Y quién lo toma? La contabilidad. La contabilidad como sistema de información se encarga de determinar, analizar, interpretar las operaciones de la empresa, operaciones físicas llevadas desde una óptica financiera. ¿Por qué? Porque cuando yo compro, ¿verdad? Y vendo, ahí eso son operaciones que implican operaciones contables y las operaciones contables a su vez arrojan cifras y al arrojar cifras se están operacionalizando las operaciones de tipo financiero porque llevan manejo de dinero. ¿Me hago entender? Ahora, estoy hablando de contabilidad financiera y la contabilidad financiera, de eso hablo. Ahora, pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la contabilidad financiera o general y la contabilidad de costo? Hombre, la diferencia es que la contabilidad de costo se va a encargar de analizar, interpretar, detallar la información de los costos. ¿Cuáles son los costos? Cuando hablamos de costo, hablamos de cuántos elementos. ¿Quién me dice? 3, ¿Quién me profe, dice? materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Exactamente. Cuando yo hablo de contabilidad de costo, estoy hablando de 3 elementos, los 3 elementos del costo. Materia prima directa, materia prima indirecta, mano de obra directa o mano de obra indirecta y los costos indirectos de fabricación. De igual son 3 elementos. Cuando hablo de contabilidad de costo. Al hablar de contabilidad financiera, obviamente la contabilidad financiera habla o toma, mire, la contabilidad de costo toma solo los 3 elementos del costo. Y la contabilidad financiera utiliza activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos, costos, cuentas de orden deudores y cuentas de orden acreedores. La contabilidad financiera
implica 7 elementos y la contabilidad de costo implica un elemento dividido en 3. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, hijos? Sí, señor. Sí, profe. ¿Ya? Sí, profe. Esa es la gran Sí, profe. diferencia entre la una y la otra. Permítanme colocarles un videíto que habla de la diferencia entre la una y la otra. ¿Ok? ¿Les parece? Sí. Sí, profe. Los videos nos ayudan a refrescar un poco la mente, nos ayudan a aclarar dudas, nos ayudan a establecer. Espérense un momento. Espérate. Bien, pregunto, ¿se estableció la diferencia entre un tipo de contabilidad y la otra? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, es necesario que nosotros tengamos en cuenta una cosa y la otra. Como contadores, porque yo les hablo como contadores, ¿verdad? La contabilidad financiera presenta una situación económica de la empresa a través de los estados financieros. Y la contabilidad de costos guía a la empresa hacia dónde. La contabilidad de costos guía a la empresa hacia sus operaciones de producción a través de los informes oportunos. De igual forma, ambas son necesarias, ¿verdad? Pero una es más global, la contabilidad financiera es general y la contabilidad de costo ¿cómo se llama? La contabilidad de costo es, eh, es particular. En ese orden de ideas, la contabilidad de costo debe estar oportuna, debe ser clara, veraz, al punto, debe estar actualizada sobre todo para tomar decisiones, al igual que la contabilidad financiera. Por ejemplo, la contabilidad de costo se tiene en cuenta cuando se va a elaborar un proyecto, cuando se va a elaborar un proceso productivo y cuando se va a elaborar un producto. En este caso, lo que hemos venido estudiando, la cerveza.
¿verdad? En este orden de ideas, aquí vamos, gracias al equipo, a Brandon y a su equipo, vamos a salir expertos en producción de cerveza. Bueno, yo no tomo cerveza, pero es bueno, es importante aprender de todo un poco, ¿no? Por lo menos implica que parece ser que elaborar una cerveza artesanal es como rentable. ¿Tú qué dices, Brando? Sí, señor profe, pero depende del mercado, ¿no? O sea, para venderla. Sí, depende del mercado, ¿cómo así? A ver, ¿cómo se dice? ¿Por qué del mercado? En el caso, profe, pues de la competencia y de que, pues como dicen coloquialmente, de que pegue, ¿no? En cuanto al marketing y al Claro. mercado en general. Por ejemplo, yo me he dado, Al valor también, ¿no? sí, hay varios elementos, pero Mm, la gente cuando le gusta una cosa, no importa el precio, se lo compra. así, eso sí también es valor. Es verdad. Sí, por ejemplo, fíjense, bueno, bien, algo que yo había visto, Brando, y todo el grupo, es que, por ejemplo, aquí en Bogotá impera o ha venido imperando, a pesar de todas las cervezas del país, el monopolio de las cervezas en Colombia, ha venido imperando una cerveza artesanal hecha aquí en Bogotá, que es ¿La la andina? Bogotá Beer Company, ¿cierto? ¿Sí la conocen? Sí, señor, creo. Es Creo Sí, que lo he señor. escuchado. Sí, profe. BBC, la BBC, que inclusive, Ajá. Ah, sí, sí, señor, sí. ¿cierto? La Bogotá Beer Company. O sea, yo me pude dar cuenta que en sendos, en algunos sitios, ellos tienen una cervecería, ¿no? Tienen una cervecería o sea, todos los establecimientos de esa cervecería de la Bogotá Beer Company, todos son iguales. Todos son iguales donde quiera que se encuentren, en cualquier parte de la ciudad. Yo no sé si está en otra ciudad en Colombia, pero aquí en Bogotá, y es conocida, reconocida, y tiene más de 100 años, ¿cierto? Tiene más de 100 años. ¿Sí la conoce? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Pues sí, pues sí creo que tiene más de 100 años. Y ellos, por ejemplo, aquí estaba, por ejemplo, les voy a mostrar a manera de ejemplo, ¿no? Porque estaba analizando, ¿sí la ven? ¿Sí la ven? Fíjense que, Sí, Sí, profe, sí, señor. señor. mira, mira el establecimiento acá, Bogotá Beer Company en Bogotá, ¿verdad? Cómo empezó sus camioncitos y su cosa, creo que tiene más de 100 años, y bueno, fíjate, se ha cotizado. Por ejemplo, mira, la cervecería pequeña más grande de Bogotá, y creo que del país, porque es que, por ejemplo, los grandes cerveceros en Colombia son grandes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mírale, ellos han conservado su estilo, sus botellas, han conservado etcétera. ¿Sí se dan cuenta? Mira los sellos, por ejemplo, los sellos, mira, que han tenido a través del tiempo, ¿ya? A través del tiempo, ellos han, Profe, ¿sí? pero BBC no tiene 100 años. No, ¿tiene cuánto? BBC la crearon en el 2002. No, no. BBC Sí, profe. creo que tiene más de 100 años, No, profe. ¿sí? La Entonces, marca fue creada en el 2002. bien. Sí, sí, bueno, toca investigar, porque bueno, será que yo me estoy confundiendo con otra. Pero bien, de todas maneras, cuando, cuando yo estaba analizando la producción de cerveza a través
¿A través de qué? De la asignatura. Estaba mirando de que, o me puse a, ¿cómo se llama? A analizar, o será fue que yo fui otra. Bueno, total que en Colombia hay unas cerveceras que son artesanales, que son muy buenas y que tienen mucho tiempo, ¿verdad? O fue en otro país. Bueno, ok, de todas maneras, permítanme, no me acuerdo, no, bien. Después les aclaro la idea de la cerveza que tiene más de 100 años. ¿Cuál fue? Bueno, bien. De todas maneras, lo que sí nos ayuda, como decía Brando, y es que las cervezas que se elaboran artesanalmente tienen que, o que van a surgir como negocios actuales, tienen que pelear con los grandes cerveceros, con Águila, con Andina, con Póker, etcétera, y con todas las cervezas que hay en Colombia. Y la pregunta es ¿por qué? Obviamente porque es que el ser humano se casa, nosotros como seres humanos nos casamos. ¿Con quién nos casamos? Con quien conocemos. En Colombia, por ejemplo, Águila, cuando en la costa, por ejemplo, en la costa cuando se va cuando la gente va a tomar cerveza, pregunta, ¿cuál hay? Y el vendedor de la cerveza debe tener Águila. Si no es Águila, la gente se pone como resbalosa, como incómoda. No, pero es que esto no sé qué. Pero obviamente es porque el mensaje publicitario, el marketing, la propaganda y todo ese tipo de lavado cerebral que nos dan a todos con todas las marcas, obviamente hacen de que las marcas queden en la cabeza de las personas, del cliente. Y el cliente pide eso. Hago una pregunta, por ejemplo. Una pregunta. Por ejemplo, hago una pregunta. ¿Cuál es la salsa de tomate que utiliza Karina? A ver. Ketchup, profe. Ketchup. Ah, no, la fruco. La Fruco, ¿verdad? Angie, Sí, señor. ¿qué salsa de tomate utilizas tú? Fruco. Brandon. La Constanza, profe. Bien. Joan, ¿qué salsa de tomate utilizas? La San Jorge. Melissa. Fruco. Bueno, entonces, y yo también utilizo la Fruco. ¿Cierto? Yo utilizo la Fruco. O sea, si a mí me dan la oportunidad de comprarla, yo compro la Fruco. Si me traen otra, la utilizo cualquiera. Pero utilizo poquito. Yo no como mucho salsa de tomate, pero si la compro yo, compro la Fruco. Y la pregunta es ¿por qué utilizamos la Fruco más que otras? En mi caso, desde que Es yo... nacional, sí. ¿Cómo? ¿Por Diga, qué profe. digo, ¿por qué sería que utilizamos la Fruco? A ver, ¿por qué nos vamos por la Fruco? Pregunto. Porque la más reconocida, ¿no? Y la Exactamente. que más tiempo lleva. Eso, se reconoce más porque lleva más tiempo en el mercado. Ya, desde que yo nací, bueno, desde que yo tengo uso de razón, estoy escuchando Fruco, ¿verdad? Salsa de tomate Fruco, mayonesa Fruco, Alka-Seltzer. Bueno, bien, no nos vamos a desviar del tema, pero quería decirles eso por lo que, obviamente, si tú tienes una marca de cerveza, en este caso, y para producir una cerveza, el negocio puede ser bueno o puede ser rentable de acuerdo a muchas condiciones. ¿Ya? Entonces, eso implica, por ejemplo, la publicidad implica asumir un costo indirecto de fabricación que aumenta el costo
de la producción del bien, porque hay que incluirle ese costo de publicidad al producto. Entonces, el producto se encarece más o toma un mayor costo, obviamente porque se le incluye otro costo indirecto de fabricación. Y si está impactando a la comunidad, está impactando a, impactando al mundo y se está vendiendo con esa publicidad, entonces hay que seguir introduciéndole el costo. ¿Me hago entender? Preguntas, dudas, inquietudes. Ninguna, profe, todo claro. Todo bien, profe. Bien, bien. Entonces ya hemos establecido la diferencia entre contabilidad de costo y la contabilidad financiera. Otro elemento para ir aumentando nuestro nivel de conocimiento. ¿Cuáles son las cuentas? El plan único de cuenta. Vamos al plan único de cuenta. ¿Cuál es el plan único de cuenta? ¿Cuáles son El las? 2650, profe, el 93. ¿El 2650 o el 2649? El 49 es la norma, el reglamento, el 50 es el catálogo. No, el 2650, decreto 2650. Hola, Sandrita, acá me siento El como 2693. con los chocolates y las flores ahí. Regalías por pagar. No sabía qué hacer. Me tocó comerme los chocolates y las flores para mi mamá. A ver, déjame bajar un poquito a los qué, a los, ¿cómo se llama? Silencio, ¿me pueden silenciar los micrófonos, por favor? Bien. Ok. Karina. Bien, Aquí estoy, profe. bien. El decreto 2650, ¿verdad? Es el que habla acerca del plan o los planes únicos de cuenta. En este caso, el más conocido es el plan de cuenta comercial. Nosotros debemos tener en cuenta, primero, ¿qué es un plan de cuenta? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué le llamamos plan de cuenta? ¿Qué es un plan de cuenta? ¿Quién me dice qué es un plan de cuenta? ¿O qué son los planes de cuenta? Plan de cuenta. Profe, pues el plan único de cuentas es un catálogo el cual recopila todos los grupos de las cuentas contables, activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, costo de venta y costos de producción. Muy bien, Y cada cuenta tiene su función específica en el área contable o financiera. bien, muy bien. Ok. ¿Qué busca el plan de cuentas? Primero, ¿qué es? Ahora, ¿qué busca? Mantener un registro y un orden en las operaciones o transacciones. Bien, registro, cuando hablamos de registro estamos hablando de uniformidad. Pregunto, bueno, bien. A ver, Karina, ¿tú conoces un plan de cuentas? Claro, profe, el PUC. El plan, ok. Angie, ¿tú lo conoces? ¿Ustedes lo tienen? ¿Lo conocen? ¿Lo manejan? ¿Sí? Señor. Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, Brando, señor. bien. Jair, perdón, Joan, Sí, profe. bien. Todos conocemos un plan de cuenta. Listo, bien. Quería saber para por lo menos ya tener una referencia. Bien, entonces, en ese orden de ideas, los planes de cuentas, pregunto, ¿cuál es el plan de cuenta más, más utilizado? ¿Comercial? El plan de cuenta comercial, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el plan de cuenta comercial? ¿Cuál es la especificación? ¿Qué busca la especificación del plan de cuenta comercial? ¿Qué busca el plan de cuenta comercial? ¿A quién está dirigido?
¿A quién está dirigido el plan? Al área con... Bien, al área. A ver, adelante. Los amarillos que volvían, ¿cierto? Comercial. Esa de ahí, ¿qué significa? ¿Pero a qué le llamamos? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué cosa? No, no. Pues yo digo que al público, profe, porque cualquier persona, pues aunque no lo sepa manejar, pues puede tener acceso a él. Bueno, a él, Pero que pero sea comerciante, ¿no? Que sea bien, una persona natural ok, o jurídica. al comerciante. Ahí vamos, al comerciante. Entonces, al comerciante. Vamos al comerciante. ¿Quién es el comerciante según el Código de Comercio? Vaya, busquen ahí y me dicen qué dice el Código de Comercio teniendo en cuenta lo que es un comerciante. A ver. A ver, adelante. ¿Qué es el Código de Comercio? Vamos Profe, le leo. Acá ya tengo el Código de Comercio. a ver, ¿qué dice? A ver. Dice, es del capítulo, bueno, espere, yo le digo, es Código de Comercio, título primero, capítulo 1, artículo 10. Comerciantes, dice, son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Muy La bien. calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. Bien. Entonces, primero que todo, ¿qué es un comerciante? ¿Verdad? ¿Qué es un comerciante? Repítemelo, Brando. Un momento, profe. Dice, listo, dice, son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Bien. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. Bien, entonces, los comerciantes son las personas, pero ¿qué tipo de personas? Natural o jurídica. Naturales. Exactamente, natural o jurídica. Natural nosotros, jurídica las empresas. Si Las yo, empresas. sí, si yo me dedico a un acto de comercio, soy un comerciante. Y si una empresa se dedica a desarrollar un acto de comercio, es un comerciante. Bien, entonces, por eso se establece un plan único de cuentas, ¿verdad? Un PUC, plan único de cuentas para comerciantes, para que se dediquen al comercio. Bien, entonces tenemos que el Código de Comercio habla de comerciantes a las personas naturales o jurídicas que se dedican al acto profesionalmente, al acto de comercio. Pero también debemos recordar que en Colombia hay, o sea, hay como comerciante, en Colombia hay ¿cuántos sectores de la economía? ¿Cuáles son los sectores de la economía? Primario, secundario y terciario. Bien, a ver, ¿cuáles son? El primario es todo lo que directamente va a la parte como la agricultura, la avicultura, Agroindustria, eso, agroindustria. agroindustria, bro. Bien, La segunda es transformación, industria y manufactura, muy el bien. sector secundario. Y el terciario tiene que ver con todo lo relacionado Los con los servicios. servicios y también los servicios financieros. Y ahora ha aparecido un cuarto, que es el de las tecnologías. Sí, ¿Ok? señor. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta los sectores primario, secundario, terciario y el cuarto, sectores de la economía. Entonces, ¿qué son los sectores de la economía? Los sectores de la economía son aquellos mercados, ¿verdad? Donde se mueve la economía. Ya sabemos que el primer sector, el sector primario, es el sector de la agroindustria. El segundo, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo? Industria y manufactura, todo lo que transforma. Industria y manufactura. El tercero, servicio. Cuarto, bien. Entonces, de acuerdo a los sectores de la economía, como comerciante, pregunto, ¿las empresas que están en el sector agroindustrial son comerciantes?
¿Sí o no? Sí, señor. Bien. Las empresas que pertenecen al sector secundario son comerciantes, ¿sí o no? Sí, señor. Bien, entonces, las empresas que conforman el sector primero, segundo, tercero y cuarto, todos son comerciantes. Pero ahora hago una pregunta. ¿Qué tipo de plan único o PUC, de plan único de cuenta, debe utilizar el sector terciario? A ver, El mismo, profe. ¿cuál es el mismo? O sea, el mismo plan único de cuenta comercial, Entonces, porque ahora, abarca todo lo comercial, o sea, abarca todos los tres sectores. está bien. Y entonces, según la respuesta que me estás dando, el sector secundario, ¿a qué se dedica? El sector secundario, ¿a qué se dedica? Adelante. A ver, Eh, ¿Profe, el No sé, secundario o profe, el es el secundario? que se encarga Sí, Karina. pues, de transformar la materia prima, ¿no? bueno, entonces, ¿qué De plan? elaborarlo. Bien, ¿qué plan de cuenta utilizarían ellos? Pues yo digo que el mismo, profe. Bueno, a ver, otra respuesta, a ver qué me dicen. Bien, pregunto, ¿es lo mismo comercializar productos que producir un producto? No, No, profe, no es lo mismo. Bueno, entonces pregunto, ¿qué tipo de plan de cuenta utilizaría el sector secundario y qué tipo de plan de cuenta utilizaría el sector terciario? Respóndanme a ver. Bien, mm, bien. Una muy buena pregunta, ¿cierto? Para decirles que existen sí, al profe. menos 14 planes de cuenta. ¿Cuántos dije? Dios santo. 14, 14 profe. al menos. Al menos 14 planes de cuenta. Se las puse un poquito difícil para que pensaran, para darle la respuesta a esta. Al menos 14 planes de cuenta. Les menciono al menos 4. Plan único de cuenta para comerciantes. Lo que pasa es que nosotros, el que más conocemos, del que más oímos, es el plan de cuenta para comerciantes. Y como decía Karina, el mismo profe, pero resulta que no es el mismo, ¿verdad? Porque al menos hay 14. Entonces, hay un plan de cuentas, plan único de cuenta para comerciantes, hay un plan único de cuenta para el sector financiero, hay un plan único de cuenta para el sector asegurador, hay un plan único de cuenta para el sector de la cesantía, para el sector de las pensiones, para los fondos y reservas, y hay así. De igual forma, hay al menos 14 planes de cuenta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hago una pregunta. ¿Qué plan único de cuenta de los que les mencioné sería el más ajustable para tiendas de uno? A ver. ¿Comerciante, profe? Sí, señor. Y pregunto, ¿cuál sería el mejor plan único de cuenta para la empresa de la producción de cerveza? A ver, ¿quién me dice? Bueno, fíjense una cosita. Aquí encontré otros. El Banco de la República tiene su propio plan de cuentas. Las entidades públicas tienen su plan de cuentas. Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios tienen su plan de cuenta.
Las cooperativas tienen su plan de cuenta, los hospitales tienen su plan de cuenta, las cajas de compensación familiar tienen su plan de cuenta, las empresas de valores tienen su plan de cuenta, las bolsas de valores, los fondos de pensión, etc. Generalmente nos han enseñado a nosotros, aunque todos son comerciantes, una cooperativa es un comerciante, ¿el Banco de la República es un comerciante, sí o no? ¿Usted qué dice? Sí, Según lo que dice el Código de Comercio, sí, Sí. ¿cierto? ¿Cuál es el negocio del Banco de la República? Captación y colocación de dinero. Pues elaboración de dinero. Colocación, captación, elaboración de dinero. Muy bien. Al menos esos tres. Tiene más, pero eso está bien. Entonces pregunto, ¿una ferretería es un comerciante? Sí, señor. sí, sí, señor. ¿Bogotá Beer Company es un comerciante? También. Bien, ¿los fabricantes de Hover son comerciantes? ¿Los fabricantes de qué, profe? De Hover. Black and Decker es un comerciante. Black and Decker es un comerciante. A ver, contésteme. Eso es fácil. Adidas, profe. Adidas es un comerciante. Sí, profe. Todas esas marcas son comerciantes. ¿Ya? Entonces, pero nosotros tenemos que ver, de acuerdo al desarrollo del objeto social de cada empresa, tenemos que ver qué plan único de cuentas de esos 14 al menos se ajusta más a nuestra empresa. ¿Me hago entender? Ahora, a nosotros nos enseñan, nos venden un solo plan único de cuenta. ¿Cuál? ¿El de quién? Comerciantes, profe. El de comerciante. Comerciante. Y por eso pensamos, creemos y estamos seguros que el plan único de cuenta existente en la tierra es el plan único de cuenta para comerciantes. ¿Me hago entender? Entonces, debemos tener claridad de que nosotros, por ejemplo, una empresa que se dedica a por ejemplo, la empresa que le hace a Fruco la salsa de tomate. ¿Qué clase de plan de cuenta debe utilizar? Debe utilizar un plan de cuentas, plan único de cuentas, no para comerciantes, sino para producción. ¿Me hago entender? ¿Me estoy haciendo entender, hijos? Sí, señor. Sí, ¿Ya? Entonces, nosotros, o sea, esta asignatura nos muestra que hay muchas más cosas, hay muchísimas más cosas allá, más allá de lo que vemos con nuestros ojos. ¿Ok? Bueno, jóvenes, vamos a dejarla ahí en el día de hoy. Quiero agradecerles a todos por su participación. Recuerden que tenemos muchísimas cosas que aprender. Para el día de mañana dejo una tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea es, bueno, mañana vamos a hacer, tráiganse unos ejercicios sobre la aplicación de lo que es aplicación de costo y aplicación de gasto. ¿Qué es costo y qué es gasto? ¿Ok? Bien. Listo, profe. Bien, la otra, comportamiento de los costos fijos y los costos variables. Comportamiento de los costos fijos y los costos variables. Y tercero, elementos del costo y su clasificación. O sea, las clases de costos y los elementos del costo. ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, qué pena, ¿me repite la última? Elementos del costo
y clasificación de los costos. Antes de ayuno, él dice que ayuno Listo, profe, gracias. y Vale. imagínate, llevo 30 años. Bueno, hijos, muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Pláceme Hasta saludarlos. luego, profe, muchas gracias. Gracias, profe, Buen día. muchas gracias. Feliz día, que Dios les bendiga a todos. Chao, pues. Chao, Joan. Chao, Brandon. Chao, Angie. Chao, profe. Chao, Melissa. Hasta luego, profe, Karina. gracias. Chao, profe, hasta Chao, luego. Angie. Profe. Chao. Que Dios les bendiga mucho. Los quiero mucho. Chao. Hasta luego. Dios les bendiga. Igual.